Bueno, yo quisiera entonces comenzar con mi primera pregunta y se la voy a dirigir a, digamos, voy a arrancar con Eduardo porque es que es un tema como de antropología, de relaciones básicas entre tribus y de cómo es que entre tribus se reproducen, y eso tiene que ver con un tabú cultural que es la endogamia. Una no se casa dentro de la misma tribu, digamos, pero eso es en algunas tribus. Hay otras tribus, por ejemplo, los incas alcanzaron un desarrollo impresionante, fueron un imperio, y eso eran matrimonios entre hermanos, o sea, eran tremendamente endogámicos. La Royal Society, para cambiar de cultura, la revista de la Royal Society en 1662, digamos, durante sus primeros tal vez 10, 15 años de trabajo editorial, pues la revista era de los miembros de la Royal Society, ahí no escribía, digamos, rara vez escribía alguien más, y de hecho ni siquiera escribían los miembros, era todo el trabajo editorial de Henry Oldenburg, que hacía los resúmenes de las intervenciones de los científicos naturales, y pues los escribía, todo era con mi letra de Henry Oldenburg. Entonces yo quisiera comenzar con ese, que es un tema central en el modelo de evaluación, la endogamia. ¿Por qué nuestra cultura académica, nuestra dirigencia académica, nuestra élite científica, qué es lo que determina la endogamia? Que salgamos bobos. Entonces es un poco eso, o al revés. ¿Cuáles son las virtudes de la exogamia y hasta dónde y dónde podríamos tal vez poner como el límite entre lo que es bueno y lo que es malo en términos de esa tensión endogamia y exogamia que está presente en el modelo? Tiene un impacto muy grande. Ustedes que son editores, quizá ahora, pues no me quiero adelantar, pero esa configuración de los comités editoriales hace una diferencia grande. Esa configuración del número de artículos endogámicos que es permitido hace una diferencia grande en lo que significa la revista como proyecto editorial de una comunidad. Entonces, digamos, te la disparo. Listo. Y empiezo entonces con parentesco Levi-Strauss, que es como una fetiche de los antropólogos alrededor de esto del sistema de parentesco, y empiezo con esta idea. Es muy interesante que en algunos sistemas de parentesco tu primo cruzado, esto es la hija o el hijo de la hermana de tu padre, o la hija o el hijo del hermano de tu madre, son los primos cruzados de tu tío, sí, lo estaba hablando aquí a antropología, que me quitaste la lengua por ahí. Los primos cruzados no son familia y con ellos me debo casar, y los primos paralelos son absolutamente familia y son el tabú más grande del incesto para casarme. Entonces, quiero empezar con eso de cómo se entiende lo exógamo y lo endógamo. O sea, ¿qué es el primo directo, paralelo, paralelo? O sea, el primo paralelo es el hijo o la hija de la hermana de mi madre, o el hijo o la hija del hermano de mi padre. Esos son los primos paralelos. No sé qué está hablando Hegel, lo que quiero decir simplemente es esto, que en muchas sociedades lo que son la gente con la que me tengo que casar son exactamente iguales en términos de consanguinidad con la gente que produzco incesto y produzco aberración. Entonces empiezo con eso pensando, bueno, ¿qué son qué es lo exógamo y qué es lo endógamo? Porque es que cuando se está planteando lo exógamo, no es cualquier familia la que están pensando de exógamo, ¿cierto? Entonces la idea de exógamo tiene en todas estas discusiones con conciencias un asunto de geopolítica del conocimiento, porque es con los gringos o con ciertos gringos, porque ¿qué es con los gringos? Con ciertos gringos, con ciertos europeos, en unos términos particulares, y el 99% del mundo se lo desprecia y son exógamos también. Entonces, el punto no es cuando un burócrata te dice que las cosas son muy endógamas y que hay que hacer exogamia, no tienen ni puta idea de qué están pensando en términos de cuáles son los términos de la relación y eso que implica en términos de la configuración de una geopolítica del conocimiento. Y para hablar de Falsborda, que lo vi ahí precioso al comienzo, es el reforzamiento del colonialismo intelectual, que obviamente en conciencias no les caben en dos neuronas la idea de colonialismo intelectual, porque ellos están pensando en clave de internacionalización. Y internacionalización, como ustedes saben, es un discurso que no solamente opera en el plano del conocimiento, sino que tiene otras aristas
y que está conectado con procesos de neoliberalización que implica subjetividades, deseos, concepciones, incluso con quién converso y con quién no converso. Entonces, el primer punto que yo diría es, bueno, detrás de ese vocabulario de exógamo y endógamo es con quiénes entonces afuera y por qué no adentro. Habiendo dicho eso, voy a plantear otra cosa. Yo también creo que los académicos en Colombia somos o hemos sido fundamentalmente procedentes de una clase social. Hay un clasismo impresionante. Yo no sé en sociología, pero en antropología toda la gente que uno cita es gente que de estrato 30, ¿sí? Y eso tiene implicaciones concretas. Y hay un desprecio específico frente a gente que no viene de tan buenas familias, que no tienen títulos donde ellos consideran que es el asunto más valioso. Entonces, también el asunto de la endogamia en ciertos procesos y en ciertas revistas tiene que ver con el desprecio de clase social y el desprecio de considerar como interlocutores a otra gente que ellos consideran que son despreciables y ontológicamente desaparecibles o eliminables o masacrables, como decía alguien por ahí en estos días. Bueno, pues en primer lugar yo vengo de las ciencias económicas. Yo pensé que no, Bueno, eso sí, mi madre es bellísima, lo más claro bello. que sí, claro que sí. Y claro, no voy a ser intrusionista, pero en esta cuestión del solapamiento y del cruce de disciplinas y tal, ustedes saben, el ámbito que yo estudio son las organizaciones y el límite entre la teoría social y la teoría organizacional es muy borroso, digamos, es casi inexistente, pese a que en los compartimentos pues lo colocamos. Entonces no voy a entrar en aspectos de carácter sociológico, no me hablan de Bourdieu ni nada de esto, sino que me voy a referir solo a una perspectiva económica de esto. Como señalabas hace un momento, Eduardo, estamos en un proceso de neoliberalización. Esto no es sino la entrada del New Public Management y el proceso de capitalismo cognitivo que está entrando. ¿Y en qué consiste? Así como en economía hablamos de apertura económica y de comercio internacional, donde las naciones tienen que abrirse y lo que produce tiene que ser para afuera, pues eso mismo es la lógica de la exogamia, con el mismo problema que tiene el discurso dominante del comercio internacional. Es decir, son las naciones que han tenido un desarrollo a partir de haber estado cerradas, las que nos piden ahora que nos abramos. Entonces, claro, son las universidades gringas que tienen miles de millones para contratar profesores de muchas partes del mundo, la que les dicen a la universidad, ¿usted qué hace con profesores que son egresados de su propia escuela? Y eso mismo es lo que ocurre con la revista. El modelo de la revista tiene que ser abierta, tiene que hablarle a otras comunidades, pero nunca nos cuentan que las más grandes revistas provienen todas de asociaciones. Tú citaste a la Royal Society, pero podemos hablar de las asociaciones internacionales, de las asociaciones norteamericanas, que son las propietarias y gestoras de las revistas líderes y que comenzaron siempre hacia adentro con los miembros de la asociación. Entonces, desde un punto de vista económico, esta solicitud a todo el proceso de construcción de conocimiento, es decir, a la universidad neoliberal y a todas las formas de socialización, de que se abran, y de que ese abrir hagan hacia afuera y en interacción con hacia afuera, no reconoce el proceso de desarrollo histórico que el estadio que ellas tienen les permitió llegar ahí. O sea, ellas ahora nos hablan de exogamia, pero porque por años fueron endogámicas. La universidad griega nos habla de exogamia y nos pide a todos que salgamos de nuestras fronteras, pero con qué condiciones ellos lograron llegar allí. Pero quiero señalar un aspecto adicional de esto. El discurso de la exogamia lentamente desmonta la idea de escuela, porque la idea de escuela es el proceso de discipulazgo que construye conocimiento desde adentro. Y entonces, claro, destruir la escuela es volvernos a todos nosotros nunca productores sino consumidores. Porque claro, se rompen los procesos internos de construcción que nos da identidad. Entonces yo quisiera señalar pues que
que este es el tópico central, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos ahora élite? ¿A qué llamamos ahora el modelo de construcción de conocimiento abierto que por años ha sido cerrado? Ahora bien, yo los invito, no voy a hablar del campo de ustedes porque lo desconozco, pero les hablo de ciencias económicas. Vayan ustedes y lean a las revistas A1 de los Estados Unidos, endogámicas a morir. Sus objetos de investigación son su contexto. Los profesores que escriben son los profesores líderes. A ellos no les piden que hagan trabajo empírico. Si ellos hacen trabajos de reflexión sin referente empírico, se los aceptan. Absolutamente endogámicos, absolutamente tribales. No es sino, de nuevo, esa reproducción de la División Internacional del Trabajo Intelectual, donde a nosotros nos ponen a consumir bajo el argumento de ustedes no tienen sino que producir para afuera, sean monoexportadores. Entonces eso va a ser muy interesante porque en otra pregunta que nos vas a lanzar, yo voy a señalar cómo este modelo de producción de conocimiento no nos deja hacer conocimiento desde Latinoamérica, o sea, no deja que la región sea productora de conocimiento, sino que nos obliga a ser objeto de conocimiento. ¿Qué quiero decir? Cuando tenemos que ser exogámicos, lo que tenemos que aplicar es, en el sur, las teorías del norte, y ese es el objeto para el que nos llaman. Yo he sido editor de números especiales de revistas internacionales, donde lo que nos piden es, por favor, cuéntenos qué está pasando allá. Pero cuéntenos qué está pasando allá es reproduzcan los marcos teóricos nuestros en su contexto. O sea, sean ustedes objeto de conocimiento y no forma de conocer. Mauricio, o sea, simplemente para completar ahí la metáfora que estabas haciendo, pues que no es tan metáfora, tampoco es tan analogía, casi que es análisis, me faltaba el término de acumulación original. La escuela es la acumulación original del norte y la escuela es lo que no quieren permitir que se forme en el sur, digamos, para hacer un conocimiento contrahegemónico. Y un asunto solamente de trampas del lenguaje, o sea, la política y la ética está articulada desde ciertas maneras de presentar el mundo. Cuando tú dices abierto o liberación de los mercados, tú estás asumiendo una concepción política particular de lo que está sucediendo, que incluso es descriptivamente errónea, porque el hecho de que no hayan profesores de otro lado en una revista publicando, eso no quiere decir que no están conversando con otras gentes de otros lados y de otras formas. Entonces, cuando a ti conciencias o alguien te dice, no, es que es la liberación, es la internacionalización, es la apertura, es abrirnos, ¿quién está en contra de abrirse de lo libre? O sea, entonces hay que ser muy cuidadosos en estos debates, que no nos metan los dedos en la boca, que es una cosa muy cuidadosa también de cómo estamos presentando. Sí, en ese mismo sentido es lo que ocurre, por ejemplo, con el concepto de visibilización. ¿Cómo así? ¿Es que era invisible la revista colombiana de sociología? ¿Qué es la visibilización? La visibilización es vernos por los ojos de quién. Es que no nos veíamos. En ese mismo sentido. Claro, no, y simplemente para jalar un puntico, para no poder más, hay una serie de conceptualizaciones en la teoría social donde nos dicen que visibilizar no es bueno. El poder y la posibilidad de sedimentar, fijar, interpelar, docilizar, hacernos sujetos dóciles, pasa por la visibilización. Entonces, visibilizarse no solamente es para quienes, sino con qué implicaciones son. Pues eso es otra conversación larguísima y eso tiene que ver con teoría maricona, con teoría crítica. Eso está muy lleno de teoría maricona. Y me acuerdo una charla que es memorable del profesor Guillermo Páramo el Viejo, sobre los campesinos de Oaxaca y los dulces que hacen los campesinos de Oaxaca, pues, que duran 6 meses esperando ese día tan milagroso. Hay un día en Oaxaca que es particularmente milagroso, donde es particularmente poderoso para ellos hacer bendecir el carro. Y ese día ellos sacan los dulces que han estado trabajando por los 3-4 meses anteriores. Y lo que observa Páramo es que el corazón simbólico de esos dulces es un señor fumando Kent en una cascada llena de pinos, probablemente en Canadá o en Suecia. Esa es una de las imágenes que es un corazón simbólico. Y la otra imagen es el Divino Niño, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María. Y entonces concluye Páramo a propósito de este pasaje.
no quieren que encontremos belleza en el propio rostro. Nos quieren blanqueados en el otro sentido, o sea, es para quién y con qué cuidado. Carlos. Bueno, muchas gracias. Primero que todo a la profesora Clemencia y a Luis por posibilitar estos espacios que son tan necesarios en medio de una política nacional, en medio de un tema editorial y de alguna manera en medio de las prácticas y dinámicas académicas, ¿cierto? A los asistentes y aquí a nuestros estimados colegas. Miren, para hablar del tema de la endogamia, voy a retirar de esa ecuación inicial el tema de la medición. Es decir, endogamia, vista desde el asunto de la medición y de la calidad de las publicaciones, tiene un punto de entrada, a mi manera de ver, algo favorable. Pero quitémosla y concentrémonos en agregar otro elemento a esa ecuación. Son los grupos de investigación, las líneas de investigación, los planes de investigación que generan nichos académicos. Entonces, la endogamia no solamente no se debe atacar, sino que es necesaria para la génesis de las revistas, por una sencilla razón, y es que las revistas son la expresión de la construcción de unas líneas de investigación, de unas líneas de reflexión académica. Y entonces, si ustedes revisan la mayoría de revistas en Colombia, generalmente fueron fundadas entre 2 años a 5 años posterior a la creación del nicho académico institucional, ya sea una facultad, ya sea una fundación, ¿cierto? Un programa. Ustedes van a encontrar que el patrón de endogamia es alto, porque esos nichos se están conformando. ¿Y con quiénes se conforman? Pues con los que se conocen, y generalmente esas organizaciones o esas instituciones permiten esa convergencia de investigadores, de especialistas, y entre ellos deciden formar una revista. En el caso, y se los pongo ejemplo, en el caso de los estudios de violencia en Colombia, los famosos violentólogos, la fundación de los violentólogos, la génesis de los estudios de violencia, los violentólogos dieron origen a la revista Análisis Político, 2 años después de la fundación, digamos, del instituto. Eso significa que durante los primeros 10 años de la revista fue endogámica. ¿Por qué? Porque los violentólogos hicieron una convergencia. ¿En dónde? En un instituto. Y, claro, a partir de allí, cada uno fue saliendo, otros se fueron para otras universidades, otros se fueron para otros países, pero ¿qué sucede? ¿Quiénes alimentaban el contenido de esa revista? Pues los miembros fundadores. Pero ¿qué pasa? Ese elemento endogámico luego empieza a tener tintes de cuotas o tolerancias de la endogamia. Y a contrario de lo que se piensa, en eso no tiene incidencia la política de conciencia, la política de revistas no tiene incidencia sobre la endogamia. ¿Por qué? Porque depende de la dinámica de esos nichos académicos. La revista dejó ser endogámica cuando la investigación en temas de estudios políticos, de violencia, sobre todo, empezó a tener diversos puntos en otras instituciones. Entonces fíjense que en ese sentido ya la revista no dependía de artículos o contenidos producidos en el nicho, sino que empezaba a alimentarse de otros nichos. Ahora, con cuotas de tolerancia, evidentemente. ¿Por qué? Porque un profesor, evidentemente, tendría prelación en la revista, que es de su institución, para publicar, pero evidentemente nadie en Colombia puede producir, bueno, algunos sí, pero puede producir tantos artículos como para abarcar las 3 o 4 publicaciones de una revista seriada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi visión sobre el asunto? Que la endogamia se autorregula por las mismas dinámicas
del nicho académico, no de las revistas ni de la política editorial. A tal punto que hoy podemos encontrar que la endogamia en revistas maduras de 30 o 40 años no es un asunto que dependa de la política editorial, sino depende de su nicho académico, de su desarrollo, de las áreas que la alimentan. Pero entonces aquí sí voy a meter lo que faltaba en la ecuación. ¿Cuál es el problema de Colciencias con la endogamia? ¿O cuál podría ser el riesgo? El famoso artículo innombrable que da bonificaciones a la producción. Claro, entonces resulta que yo sí podría hacer, como la revista se convierte en un instrumento de distribución de esos estímulos, pues entonces ahí sí la endogamia planeada podría convertirse en un serio problema para la ética de esas comunidades de investigación. Claro, si yo tengo una revista B o A1 y le doy prelación a los míos, y esa prelación no tiene que ver con ese posicionamiento de tema de investigación, sino con aumentarles el salario a partir de las bonificaciones a través de los comités de compras, pues entonces ahí la endogamia tiene un problema. Pero el asunto, ¿cómo se resuelve? Que las revistas, ¿por qué se convirtieron en el instrumento de distribución de esos estímulos? ¿Por qué quedaron en esa encrucijada? Y si es así, entonces ¿por qué el discurso tapa eso? Cada vez que entramos a estas discusiones, por eso lo llamamos el decreto, el artículo innombrable. De entrada nos dicen, y eso no se toca. El 1279 no se toca, mediante el cual se asignan los salarios de los profesores de la pública y, por extensión, por universalización del decreto en todos los procesos con el CNA de la privada también. Eso quedó ahora, digamos, como buenas prácticas en la privada, tener estímulos a la investigación por vía de publicación. Yo quisiera hacer un comentario. Estoy de acuerdo con lo que señalas, pero creo que hay que tener una mirada a más de la que has planteado, que incorpore que la endogamia en las revistas no se refiere solo a que la autoría de los textos sean de profesores de fuera. Claro. Está en toda la concepción de los evaluadores a quién citas y cómo citas a gente de otras comunidades o de otro contexto extraterritorial. Entonces la endogamia no se refiere exclusivamente, y por ello creo que cuando Colciencias toma como política hay que internacionalizarse y hay que irse a bases de datos. Es una forma indirecta de obligarnos a ser exogámicos bajo el modelo de: usted quiere publicar un artículo en una revista que quede indexada, esos artículos tienen que estar citando los últimos artículos también de revistas indexadas, y en un contexto como el nuestro, donde nuestras capacidades instaladas para generar conocimiento están bajo, ¿a quién termina uno citando? Entonces, si hay que mandarle la evaluación a un autor de una revista, a un autor internacional, y el profesor que presenta un artículo cita solamente a Fals, cita solamente a Tejero, cita solamente a Yurillac, inmediatamente eso le llega al que está en Estados Unidos y dice: no ha hecho una revisión de la literatura completa. Entonces, la entrada para mí de la endogamia en los criterios que el modelo de medición incorpora va más allá de que simplemente la procedencia de los autores sea distinta en la institución. Yo estoy de acuerdo con Mauricio que no tenemos que asumir los términos en los que nos ponen a conversar Colciencias, porque los términos en que nos ponen a conversar son términos bastante ingenuos y con muchos supuestos de por medio. El supuesto de que si uno tiene gente publicando de otras instituciones en la revista, eso significa exogamia, internacionalización, versus lo otro, pues tienen problemas. Mauricio acaba de señalar uno y podemos hablar de muchos otros, de la violencia epistémica que se implica. Yo simplemente quiero señalar una cosa que me parece a mí básica, y es: las revistas no son, no sé, proyectos que buscan generar un escenario para programas consolidados o departamentos. Yo creo que las revistas son proyectos políticos. Y yo creo que las revistas, si uno piensa que es una revista académica que debe estar en cuartil 1, eso es un proyecto político.
y uno se está inclinando frente a una concepción del conocimiento y frente a unos procedimientos, unas prácticas, unas subjetividades, unas corporalidades, y eso significa, en últimas, como todos sabemos, reforzar ciertas relaciones de dominación, porque es que la dominación pasa también por ahí. Entonces, yo quisiera resaltar un asunto: las revistas son proyectos políticos, y son proyectos políticos cuando deciden ser indexadas, por ejemplo, o cuando deciden estar en Publindex, o cuando deciden, como una revista que tenemos nosotros, que el título de la revista sea revista no indexada, es Intervenciones de Sufragios, revista no indexada. Quien necesite y quiere caritas felices de conciencia, si están en esa huevonada, que es un proyecto político, es que se los vuelvo a subrayar. El positivismo es un proyecto político. La concepción de que la ciencia se hace en inglés y se hace en Harvard, con ese, es un proyecto político. Si perdemos de vista eso, estamos NFT. Mirando fuera el texto. Ok.